lo anunciaba antes don Jesús Maometano, que en el teatro principal acoge... Un saludo para la señora del Morito, que me llamó turdetano, maometano, no sé cómo me llamo exactamente porque había mucho ruido, yo estaba cenando, pero agradezco desde luego que vaya a ir a las huelgas solo por la retransmisión. Eso ya es absolutamente gratificante. Bueno, pues aprovechando la exposición del teatro principal, vestir la arquitectura de Burgos en 1759 a 1936, vamos a tocar unos temas que tienen mucho que ver, ¿no? Claro, porque la exposición es desde luego excelente, no podía ser de otra forma. La firma, fíjate, María José Zarapaín, el Congreso lo preside René Jesús Payo y por supuesto han elegido desde luego que una época clave para nuestra ciudad, clave realmente para España, pero desde luego que ese periodo ellos lo dividen en tres subsectores, pero abarca en cuanto a fechas lo que es el reinado, el comienzo del reinado de Carlos III hasta el comienzo de la contienda civil. Y desde luego que esa vigencia de Carlos III es importante porque aparecen las leyes de ornato público, aparece esa predisposición del monarca por cambiar la faz de las ciudades y no podía ser de otra forma que en nuestra ciudad. Y desde luego yo recomiendo a todo el mundo que vaya a visitar la exposición, es completísima. Vamos a ver luego algunos planos que son los que sobre todo abarcan esta exposición, pero fíjate, por ahondar todavía mucho más y darle una explicación que allí no se hace, vamos a ellos nada más comenzar la exposición ponen una sentencia de Andrea Navallero, un embajador de Génova que estuvo en Burgos en 1527, y esa sentencia viene a decir: es una ciudad bien poblada, no faltan comerciantes ni artesanos. Es muy importante porque Andrea Navallero estuvo en Burgos en 1527, había estado ya por toda España, es un hombre que viene desde Génova e incluso se considera que introduce aquí algunas de las formas de poesía del petrarquismo, el verso en decasílabos. Era un hombre absolutamente ilustrado, propio del Renacimiento. Y cuando está en Burgos nos deja no solo esa sentencia que acabas de escuchar, sino nos deja cómo era la calle tenebregosa, cómo los balcones estaban cercanos, cómo desde luego era aquella ciudad. También estuvo preso en Poza de la Sal y deja algunos reflejos de lo que es ese pueblo. Y la comisaria de la exposición nos pone esa sentencia de Andrea Navallero y debajo un grabado de la ciudad. Y es importantísimo. Fíjate, tú tienes en tus manos algunos de los grabados que se ven en la exposición. Maravillosos. Maravillosos. La verdad es que es maravillosos y ahora lo vamos a ver porque esto sí que es el Burgos de nuestros antepasados. Claro. ¿No? Fíjate, Vingaerd nos hace un reflejo de la ciudad topográfico y en esos tres periodos que ellos reflejan en la exposición nos hablan de lo que es esa ciudad como decorado, esa ciudad como espacio habitable. Y por supuesto, para ello nos tenemos que basar en lo que ellos colocan allí entre marcos, en esos grabados que nos dejan, en este caso el de Hoenigen, en este más escénico, más ilustra una obra que pretende ser un atlas también del Renacimiento desde Alemania, y esos grabados nos dejan un reflejo de lo que era el espacio. Hemos hablado de aquí de ellos en otros espacios y desde luego ahí les tienes en tu mano en una obra también que firman Marta Negro, René Jesús Payo y Juan Carlos Solerza, un libro absolutamente espectacular y que en esos tramos, como ves, insisto, los grabados van a ser importantes para adentrarnos ya en la exposición y después continúa con lo que son los planos de la ciudad, ya avanzando esa transformación que pretende desde el reinado de Carlos III. ¡Qué maravilla de grabados! Así es. Y fíjate, vamos a ya comenzar con la devolución de las fotografías porque tenemos incluso aspectos curiosísimos que se ven en la exposición de proyectos que no se llevaron a cabo, pero que son absolutamente espectaculares. En este caso estamos viendo una de las casas, hacen con él uno de los frontispicios de los carteles de la Perdona, exposición. Muchas de estas no se han llegado nunca... Claro, y les vamos... Son estudios. Fueron ya proyectos, por eso están en el archivo municipal, formaron parte de un expediente, pero fíjate, vamos a ver incluso ahora enseguida uno de lo que era el desarrollo casi de un malecón en torno al río con decenas de viviendas y lo que iba a ser, lo que fue el mercado que después estuvo instalado en San Pastor, estaba y sobrenadaba el río. Esa es una de aquellos proyectos. Vamos a ver también la ciudad jardín, una ciudad jardín que proyectó Juan Moya, teniendo también, como no, como base lo que eran aquellas tendencias en torno a las ciudades jardín de Europa, propias también importadas de Inglaterra. Vamos a ver un edificio que se proyecta entre el Puente San Pablo
y el puente de Santa María. Ninguno de ellos se llegó al final a su fin. Pero menos mal, en este caso menos mal. No, pero cuando veas, él es Andrea Navallero, ya hemos hablado al principio de toda esa prospección que hace de la ciudad y que nos deja en su correspondencia epistolar, estamos viendo algunos de los grabados y mira, enseguida, claro, date cuenta que ese periodo de Carlos III es cuando comienza nuestro espolón. La transformación de la ciudad va a ser absoluta y ellos lo reflejan en la exposición y de una manera absolutamente perfecta. Yo de esto no tenía ni idea, Jesús, ¿eh? Sí, pues ya verás ahora cuando... Ahí estamos. Proyecto de viviendas en una de las riberas del Arlanzón. Menos mal, una iglesia también. Incluso, no una plaza central, incluso un mercado central. Ese es un edificio del Salón de Recreo proyectado y, como ves, se entró por un expediente municipal en torno al puente de Santa María y al puente de San Pablo. Bueno, está el teatro principal, parece, ¿verdad? Al final, el Salón de Recreo se hizo en los bajos del teatro municipal. Ahí tenemos un mercado proyectado en la Plaza de la Comparada, en la Plaza de la Libertad, un mercado propio de la época con esas forjas en su techumbre y, por supuesto, la ciudad jardín de la que te hablaba en la ladera del castillo, que pretendía transformar por la firma de Juan Moya todo lo que era esa falda del castillo, incluyendo el barrio de San Esteban. Estamos ante hoteles en lo que es la isla, en el paseo de la isla. Siempre hemos oído hablar de esas cosas y desde luego ahí tienes los proyectos que fueron en un momento dado introducidos en el ayuntamiento para su construcción y que por el devenir de los tiempos, a veces la financiación o cualquiera de otros aspectos, se quedaron al final en dique seco. Ahí tenemos el proyecto de la Castellana, lo que hubiera cambiado, lo que cambió, de hecho, porque otras se transformaron realmente, se ven también. Y, por supuesto, bueno, pues que nadie se pierda este lujo de exposición que antecede a lo que va a ser un magno congreso en el Fórum. Y, por supuesto, fíjate, vamos a poner un nombre a todo esto, Fernando González Lara. ¿Por qué? Porque es un arquitecto burgalés, firma en este caso lo que es la ejecución de la antigua cárcel precisamente de Carlos III. Y Fernando González Lara construye nuestro ayuntamiento en 1783, es el único arquitecto burgalés de nacimiento que en ese periodo trabaja en Burgos y, claro, incluso para lo que es la propia profesión es importante. Lo que es la creación de la Academia de Arte de San Fernando cambia lo que eran los artesanos a artistas. También, de alguna forma, hace que lo que es la carrera académica se consolide. Y Fernando González Lara es un academicista, es un arquitecto de carrera, ha tenido influencias en la Escuela de Valladolid, es ya un arquitecto del tardobarroco, pasa a lo que es el clasicismo y nos deja edificios y obras de auténtico valor en nuestra ciudad. Una de las partes expositivas es el interior, el ornato. Ahí tenemos viviendas de la Castellana, evidentemente suntuosas, una de las mejores zonas de la ciudad, con la relevancia que da el ver a los propios personajes de la ciudad introducidos en su propia habitación. En definitiva, una exposición absolutamente qué bonitos. Deslumbrante que todo el mundo tiene que ver. Esta es la casa de Fernando González de Lara, en la calle Fernán González, en el número 4, y él se construye precisamente esa vivienda, encauzó el río, hizo la iglesia de Güérmeces, nuestro ayuntamiento, y por supuesto él es Timoteo Arnaiz, uno de los que ya más tarde, en el siglo XIX, también como alcalde decide transformar la ciudad, derribar muchísimos edificios, parte del lienzo de la muralla y cambiar ya unas décadas más tarde la ciudad. Todo eso es el salón de exposiciones del Teatro Principal, lo podemos ver de primerísima mano, sobre todo con algunos planos inéditos, nunca habían salido del archivo y el IMC ha apostado desde luego por exponerles ahí y que nadie se lo pierda. No, me parece algo, una labor inconmensurable lo que podía haber sido también el Burgos allá por el 1800, 1900. Fíjate, la de cosas que se quedaron en el tintero que hubieran cambiado, nuestra ladera del castillo, nuestra ribera del río. Bueno, esto si no se hubiera hecho el Museo de la Evolución, fíjate, los 3 proyectos ahí premiados, también dentro de 100 años los hubieran visto. Uy, ¿qué iba a hacer aquí Sozaki? No sé qué, ¿verdad? Bueno, pues Fernando González Lara, por ejemplo, era un arquitecto muy reconocido en Madrid y no tanto en su propia ciudad, en Burgos. Bueno, ¿vas a ir a Barcelona últimamente? No tengo previsto. ¿Sabes que puedes ir en avión? Sí, por supuesto, afortunadamente. Y baratito de momento. Afortunadamente. Y vamos a adentrarnos también en lo que es la historia de la aviación en Burgos. Desde luego que... Burgos y provincia, porque... Burgos y provincia. Claro, porque aquí tenemos a
el precursor en nuestra provincia, ¿no? No podría ser de otra forma que por lo menos hacer un reflejo de Diego Marín Aguilera, figura que todos conocemos, un auténtico pionero, y de él quedan desde luego los relatos de su hazaña, también quedan todos esos monumentos en el propio pueblo, pero nos vamos a venir ya a la ciudad con lo que son los inicios de alguna forma de la aviación. 1905, eclipse de sol, uno de los mejores puntos para verle es Burgos, y ahí tenemos. Perdona que te corte, como lo va a ser el eclipse total del 2000, no sé si 21, que se va a ver en Burgos y va a venir gente de todo el mundo, ¿eh? Bueno, va a pasar como en este. Será maravilloso. Yo de este no me acuerdo. En este, a esos globos aerostáticos, claro, tenemos que darnos cuenta que los ejércitos tenían sus divisiones de tierra y tenían sus divisiones de mar, pero el aire como tal no aparece como institución ya hasta el desarrollo de la aviación propiamente dicha. Y en este caso, en ese eclipse solar, esos globos lo que son es una parte de ese Instituto de Ingenieros Militares, el Instituto de Aerostática, que hicieron desde Burgos precisamente uno de los estudios del cielo, uno de los estudios de lo que era la atmósfera, incluso las sombras que se generaban con el eclipse. Ese es el primer contacto con lo que es los estudios aerostáticos, y en 1911 ahí le tenemos, Bedrins, James Bedrins, un aeronauta francés, aparece con su aeroplano en Quintana Paya. Ese es el monumento que inauguraron en el pueblo. Tiene que hacer un aterrizaje forzoso, está haciendo una de las etapas entre una carrera, entre comillas, que había entre París y Madrid, y tiene que aterrizar de urgencia en Quintana Paya. Por lo tanto, esos son nuestros primeros contactos, y a partir de ahí, ya en 1911, Alfonso XIII crea lo que es la Escuela de Vuelo de Villafría. De ahí a 1921-1927 la creación del Aeropuerto Nacional, casi nada, de Villafría. Hubo incluso un burgalés que quiso inaugurar una compañía aérea, fíjate, entonces ya hubiéramos tenido compañía aérea propia. Y a partir de ahí, por supuesto, ya en el periodo de Guerra Civil, todos conocemos cómo el aeródromo de Gamonal se convierte. Hemos visto, vamos a ver uno de los mapas que tenía lo que era la aviación, la Legión Cóndor alemana, con las rutas de Alemania a Burgos y la lamentable ruta hacia Guernica, que hizo que los aviones que bombardearon Guernica salieran precisamente desde aquí. En este libro de Fernando Ortega Barriuso se cuenta muy bien esa historia del aeródromo de Gamonal, incluso cómo en él se pudo fraguar una de las conversaciones de paz en plena Guerra Civil. Qué pasada todo esto. Yo tampoco tenía ni idea, si es que sabes demasiado, ¿eh? Me parece a mí que sabes demasiado. No, bueno, ahí ves esas rutas de Alemania a Burgos, sí, que la Legión Cóndor trazó, y siempre como destino precisamente el aeródromo de Gamonal. Qué pasada. Bueno, y querías terminar la sección hoy, la Tu Burgati, pues con alguien muy grande dentro del deporte burgalés, ¿no? Que ha sido, José Luis Preciado. Es que además hoy precisamente, 15, se cumplen 60 años que él tomara posesión en 1958 como presidente. Y fíjate, su historia en el fútbol burgalés, desde luego que exitosa, es un reflejo de la época que vivió. Él el día 14 del 1958 se había reunido con lo que eran los poderes de la ciudad. El propio gobernador civil, el alcalde, le querían imponer que fuera el presidente del equipo. Y él les dijo que mientras no pidiera permiso, como militar que era, al ejército, no podía hacerlo. Al día siguiente le llaman de Madrid, le llaman del Ministerio de Defensa, y finalmente le dan ese permiso para ser presidente. A partir de ahí, una época absolutamente exitosa, con un fútbol en Zatorre que compartía, incluso el Burgos Club de Fútbol no tenía ni campo propio, aquel campo era del Círculo, y de hecho allí jugaba el Juventud. Comparten espacio, pero él, junto con su lugarteniente, junto con Estébanez, que había sido, los dos eran economistas, Estébanez en la SESA y en este caso José Luis Preciado había sido economista del Ejército en Madrid, hacen un periodo clave para el fútbol burgalés, ascendiendo al equipo desde tercera a segunda y en una ocasión a primera. Y lo hacen además casi de una forma épica, con muy poquitos recursos, utilizando muchísima habilidad en los fichajes. Hay momentos épicos, cuando se ficha jugadores como Astorga, se pelean por él en un vagón con la gente de otros equipos, al final le sacan de un vagón para traérselo a Burgos. En el caso de otros jugadores se utiliza el taxi, que lo vamos a ver en una imagen de Arturo. Bueno, esta es una foto porque José Luis Preciado fue también presidente del Real Motoclub Burgalés. Esta foto la he visto yo muchas veces. En 1927 él organiza ese récord, 25 personas en una alambreta, y al año siguiente le llaman de Bari
para que vaya allí a bater el récord en la propia casa de Lambreta, y lo baten con burgaleses en 1927 en Bari. Por lo tanto, era un hombre absolutamente activo en nuestra ciudad. Ese campo de Zatorre ve momentos gloriosos de fútbol en el último tramo de los 50. Es ese, ¿no? Claro, comienzo de los 60. Solo tenía 2 duchas, era un campo que olía mal, y con el ascenso ya del equipo se requiere un campo nuevo. En 1964 comienzan las obras del plantío. Vamos a ver. El Zatorre, que estaba en el barrio de Santa Clara detrás, ¿no? Sí, donde está ahora mismo todo el complejo del Colegio del Círculo, ahí precisamente estaba Zatorre. Ahí vemos las casas todavía existentes, si son esas, ¿no? de fondo, efectivamente, ¡Hala! Con nombres claves como Pachín, como Olalde, momentos Olalde, como me acuerdo, yo estuve con su hijo en clase, con Paseguito, que fue un jugador que jugó en el Burgos de fútbol, y por supuesto, bueno, pues en ese ascenso, la gente ya en el plantío, pues celebrándolo, y sobre todo vamos a ver una imagen del Ventorro 2 de Mayo. Ahí estaba, donde está hoy el plantío, el Ventorro 2 de Mayo. Él tiene una pelea de alguna forma con Martín Cobos, con el alcalde José Luis Preciado, porque Martín Cobos quiere instalar el campo en lo que hoy es el polígono docente. En el caso de José Luis Preciado quiere hacerlo donde le tenemos hoy el plantío, y por supuesto fue un hombre tremendamente, que nos decías antes, ahí tremendamente implicado. Solana, jugadores, sobre todo jugadores que vinieron de fuera. Algo tendrá esta maravillosa ciudad, porque fíjate, Pestaña, Astorga, todos se han quedado. Solana, todos se han quedado. Después Carmelo Mardaras. Algo tendrá esta maravillosa ciudad para que muchísimos futbolistas se hayan quedado aquí. La mayor parte de ellos se quedaron por matrimonio, cierto es, pero otros no, otros porque estaban muy a gusto aquí. Ahí tenemos, ¿no?, esa obra del plantío primera. Que no es el de este año, que también están obras, pero no está así. Y que, por supuesto, bueno, pues a partir de ahí ya él, en el año 74, después de fraguar este fichaje clave de Juan Gómez Juanito, deja los trastos ya a Martínez Laredo, y era un hombre tremendamente implicado en todo lo de la ciudad, como puedes ver, no solo en el fútbol. Ahí está recibiendo el Martinillos en el año 2002, el Martinillos de Río de Burgos. Ahí está, tuve el honor de presentar el libro de su vida. Si eres tú. En la sala Polisson. Y bueno, pues de su testimonio ese día de la presentación, con un salón absolutamente lleno, fíjate, y sobre todo de su ejecutivo, Portugal, su ficha. Dejó también una cantera con algunos de sus hombres, estuvieron tremendamente activos en lo que era la promoción de la cantera, y aunque el fútbol burgalés ha tenido altibajos y sabemos de algunas de sus tragedias, desde luego que se le debe mucho en esta ciudad a nivel futbolístico. 14 del 1 del 70. Muchísimas gracias, Jesús, es un placer siempre estar que estés con nosotros. Para mí también. Muchísimas gracias.